y Crónicas de Guerra, la mañana en que todo cambió, Pearl Harbor. Imagina por un momento que estás durmiendo. Es domingo por la mañana. El sol apenas comienza a asomarse sobre el océano. El aire huele a sal y a flores tropicales. No hay alarmas, no hay señales, solo el sonido suave de las olas golpeando el casco de los barcos anclados en el puerto más importante del Pacífico. Y entonces, sin previo aviso, el cielo se rompe. Lo que estás por escuchar combina verdad histórica con hallazgos fascinantes que durante décadas permanecieron ocultos en archivos clasificados, en los testimonios de sobrevivientes y en los fondos marinos de Hawái. Porque Pearl Harbor no fue solo un ataque, fue el resultado de años de tensiones invisibles, de decisiones políticas que se tomaron a miles de kilómetros de distancia, de errores humanos monumentales, y de una audacia estratégica que hasta hoy desafía la comprensión. Y detrás de cada avión, de cada torpedo, de cada explosión, había seres humanos que esa mañana del 7 de diciembre de 1941 cambiaron el curso de la historia para siempre. Para entender esto, necesitamos viajar a esa época. Necesitamos alejarnos del Pacífico por un momento y mirar el mundo tal como era en los años previos a ese domingo fatídico. El mundo de finales de los años 30 estaba fracturado. Europa ardía. Adolf Hitler había desencadenado una guerra que consumía continentes. En el Pacífico, Japón llevaba años construyendo un imperio a sangre y fuego. Desde 1931, las fuerzas imperiales japonesas habían invadido Manchuria. Desde 1937 libraban una guerra brutal contra China que dejaría entre 10 y 20 millones de muertos. Japón no era solo un país en expansión. Era un imperio hambriento de recursos, de territorio, de poder. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque el verdadero origen del conflicto entre Japón y Estados Unidos no comenzó con bombas, comenzó con petróleo. Japón era una nación industrializada sin recursos naturales propios. Dependía del petróleo importado para mover sus barcos, sus aviones, sus tanques. Y el 80% de ese petróleo venía de un solo lugar, Estados Unidos. Imagina la fragilidad de esa situación. Un imperio que conquista media Asia, pero que depende de su principal adversario para funcionar. Esa contradicción fue la semilla de Pearl Harbor. En julio de 1941, el presidente Franklin D. Roosevelt tomó una decisión que sacudió Tokio hasta sus cimientos. Tras la invasión japonesa a la Indochina francesa, Estados Unidos congeló todos los activos japoneses en su territorio y decretó un embargo total de petróleo. De un día para el otro, Japón perdió acceso a su fuente vital de energía. Los estrategas militares japoneses calcularon que, a ese ritmo, sus reservas durarían menos de 2 años. Sin petróleo, el imperio colapsaría. Hoy sabemos que fue ese embargo lo que convirtió el conflicto de posible en inevitable. Los líderes militares japoneses, encabezados por el almirante Isoroku Yamamoto, entendieron que tenían una sola opción para sobrevivir como potencia: apoderarse de los campos petroleros del sureste asiático, especialmente los de las Indias Orientales holandesas, que hoy corresponden a Indonesia. Pero para hacer eso, sin que Estados Unidos los destruyera desde su flota del Pacífico, necesitaban eliminar esa flota primero. Y esa flota estaba anclada en Pearl Harbor, en la isla de Oahu, Hawái, a aproximadamente 3.900 kilómetros de la costa de California, en medio del Océano Pacífico. Pero lo que ocurrió después cambió todo. El almirante Yamamoto era un hombre extraordinariamente complejo. Había estudiado en Harvard, había vivido en Estados Unidos. Conocía el poder industrial americano mejor que ningún otro oficial japonés. Y precisamente por eso, él mismo advirtió a sus superiores que atacar a Estados Unidos sería un error fatal a largo plazo. Sus palabras, recogidas en documentos desclasificados décadas después, son escalofriantes.
Puedo prometer resultados salvajes durante 6 meses o un año, pero no tengo ninguna confianza en el segundo y tercer año. Lo que Yamamoto describía no era una victoria, era un suicidio calculado. Y aún así, diseñó el ataque más audaz de la Segunda Guerra Mundial. La operación se llamó Operación Z, en honor al almirante Togo Heihachiro, quien había usado la misma señal de combate en la batalla de Tsushima en 1905, cuando Japón destruyó la flota rusa. Esa referencia no era casual, era un mensaje simbólico para los oficiales japoneses. Esto es Tsushima en el Pacífico. Esto es el golpe que redefinirá el poder. Para aquella época, lo que Yamamoto planeó era revolucionario, porque ninguna armada en la historia había lanzado un ataque naval de esa escala desde portaaviones contra una flota en puerto a semejante distancia. La estrategia convencional dictaba que los acorazados eran los reyes del mar. Yamamoto apostó todo a los portaaviones y a la aviación naval. Fue una apuesta que cambió la doctrina militar para siempre. La fuerza de ataque japonesa, conocida como Kido Butai, se formó en secreto en la bahía de Hitokapu, en las remotas islas Kuriles, al norte de Japón, una región inhóspita y envuelta en niebla, lejos de cualquier mirada indiscreta. El 7 de noviembre de 1941, una flota de 6 portaaviones, 2 acorazados, 3 cruceros, 9 destructores y varios submarinos comenzó a moverse hacia el este, en el silencio absoluto, con los radios apagados, navegando por una ruta norte del Pacífico deliberadamente elegida para evitar las rutas comerciales y los aviones de patrulla americanos. Llevaban a bordo 441 aviones y la convicción de que estaban cambiando la historia. Y aquí viene algo que los historiadores tardaron décadas en dimensionar completamente. La flota japonesa navegó más de 6.000 kilómetros sin ser detectada. 6.000 kilómetros, en el océano más grande del mundo, bajo el radar de la inteligencia americana. Eso no fue solo suerte, fue una combinación de planificación meticulosa, disciplina de comunicaciones absoluta y, hay que decirlo, fallos monumentales de inteligencia por parte de Estados Unidos. Porque aquí es donde la historia da otro giro que todavía incomoda a los analistas militares. Estados Unidos sabía que la guerra con Japón era probable. Los mensajes diplomáticos japoneses habían sido descifrados. El sistema de inteligencia americano, conocido como MAGIC, interceptaba comunicaciones japonesas cifradas. Washington sabía que Japón planeaba algún tipo de acción agresiva en el Pacífico, pero los analistas miraban hacia el sur, hacia las Filipinas, hacia Malasia, hacia Tailandia. Nadie imaginó que Japón fuera tan audaz, tan absolutamente temerario como para atacar directamente suelo americano. El término temeridad en estrategia militar viene del latín temeritas, que significa imprudencia ciega. Pero lo de Yamamoto no era imprudencia. Era una apuesta calculada con frialdad matemática. Sabía que si el primer golpe no era devastador, Estados Unidos respondería con una capacidad industrial que Japón jamás podría igualar. Por eso el ataque tenía que ser total, quirúrgico y fulminante. Lo que los historiadores descubrieron décadas después es aún más impactante. Había señales de alerta que fueron ignoradas o malinterpretadas en las horas previas al ataque. El radar, una tecnología relativamente nueva en aquella época, era operado por soldados entrenados solo desde junio de ese mismo año. A las 7:02 de la mañana del 7 de diciembre, 2 operadores del radar, el soldado Joseph Lockhart y el cabo George Elliot, detectaron en sus pantallas una señal enorme aproximándose desde el norte. Una señal tan grande que Lockhart pensó inicialmente que el equipo estaba fallando. Reportaron el contacto a un teniente que, asumiendo que se trataba de bombarderos B-17 americanos esperados desde California, les dijo literalmente: «No se preocupen por eso». Esa frase,
Esas 4 palabras representan uno de los errores más costosos de la historia militar americana. 45 minutos después, el cielo sobre Pearl Harbor se convirtió en el infierno. Eran las 7:55 de la mañana cuando el primer comandante de vuelo japonés, el comandante Mitsuo Fuchida, transmitió la señal de ataque. Tora, 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 una onomatopeya japonesa que significa tigre y que era la contraseña que confirmaba que la sorpresa había sido total. En ese momento, 233 aviones de la primera oleada caían sobre Pearl Harbor, sobre las bases aéreas de Wheeler, Hickam, Ewa y Kaneohe, y sobre los barcos alineados en lo que los marineros llamaban Battleship Row, la hilera de acorazados. Imagina por un momento lo que esta batalla revela sobre la naturaleza humana. Eran domingo por la mañana. Muchos marineros estaban durmiendo, otros desayunaban. Algunos asistían a servicios religiosos a bordo de sus barcos. El USS Nevada estaba a punto de izar la bandera mientras la banda tocaba el himno nacional. Un marinero recordó décadas después que escuchó el primer impacto y pensó que había sido un accidente. Necesitó varios segundos para procesar que su mundo había cambiado para siempre. Los torpedos japoneses merecen una mención especial porque representan uno de los logros técnicos más impresionantes del ataque. El problema con atacar barcos en puerto con torpedos es que Pearl Harbor era poco profundo, con apenas 12 metros de profundidad en la hilera de acorazados. Los torpedos convencionales de aquella época, al ser lanzados desde un avión, se hundían hasta 30 metros antes de estabilizarse. En aguas tan poco profundas, simplemente se enterrarían en el fondo lodoso antes de alcanzar sus objetivos. Los ingenieros japoneses resolvieron este problema con una modificación genial. Equiparon los torpedos con aletas de madera en la cola que los estabilizaban casi inmediatamente tras el impacto con el agua, permitiéndoles operar a la profundidad exacta necesaria. Fue una solución elegante para un problema que los expertos navales americanos consideraban que hacía imposible un ataque torpedo en Pearl Harbor. Esa suposición les costó carísimo. En menos de 2 horas, el paisaje del puerto había sido transformado irreversiblemente. El USS Arizona recibió una bomba que penetró sus cubiertas y detonó en su Santa Bárbara, el depósito principal de municiones, provocando una explosión catastrófica que partió el barco en segundos. 1,177 marineros y oficiales murieron en ese único instante. El barco se hundió en 9 minutos. Hoy, el casco del Arizona permanece en el fondo de Pearl Harbor, a aproximadamente 9 metros de profundidad, en el mismo lugar donde se hundió aquel domingo, y sigue liberando lentamente un pequeño rastro de petróleo que los locales llaman las lágrimas del Arizona. El memorial que se construyó sobre sus restos ha sido visitado por millones de personas. Es un cementerio marino donde aún descansan los restos de 902 marineros que nunca fueron recuperados. El USS Oklahoma fue alcanzado por 5 torpedos en minutos. El barco comenzó a escorarse, a inclinarse, con una velocidad aterradora. 429 hombres murieron, muchos atrapados bajo las cubiertas mientras el barco volcaba completamente, quedando con la quilla hacia arriba. Durante días después del ataque, rescatistas podían escuchar golpes metálicos provenientes del casco invertido, hombres vivos atrapados en bolsas de aire, golpeando desesperadamente para ser encontrados. Algunos fueron rescatados, muchos no. Aquí es donde la historia duele de una manera que ningún dato estadístico puede capturar. La segunda oleada llegó a las 8:50. 167 aviones adicionales atacaron lo que quedaba de las instalaciones. Para entonces, la defensa americana había comenzado a organizarse. Los cañones antiaéreos respondían.
Algunos pilotos americanos lograron despegar y trabaron combates aéreos desesperados. El teniente George Welch y el alférez Kenneth Taylor, que habían estado de guardia nocturna y aún llevaban sus ropas de fiesta, corrieron a sus aviones y derribaron varios aviones japoneses. Fueron nominados para la Medalla de Honor, aunque finalmente recibieron la Cruz del Servicio Distinguido debido a controversias sobre si habían actuado sin órdenes. Hoy sabemos que la defensa, aunque heroica en muchos casos individuales, llegó demasiado tarde para cambiar el resultado. Cuando los aviones japoneses se retiraron y el humo comenzó a asentarse sobre el puerto, el balance era devastador. 4 acorazados hundidos: el Arizona, el Oklahoma, el California y el West Virginia. Otros 4 dañados. 3 cruceros dañados, 3 destructores hundidos o dañados severamente. 188 aviones americanos destruidos, la mayor parte en tierra. 2.403 americanos muertos, 1.168 heridos. Los japoneses perdieron 29 aviones, 5 submarinos de bolsillo y 64 hombres. En términos puramente militares, fue una victoria aplastante. Pero aquí viene el descubrimiento que lo cambia todo, confirmado tanto por los archivos como por la arqueología y el análisis estratégico posterior. Yamamoto había logrado exactamente lo que planeó, pero también había cometido el error que él mismo temía, y ese error no estaba en los barcos hundidos. Estaba en lo que los barcos hundidos no eran: los portaaviones americanos. Esa mañana los 3 portaaviones del Pacífico, el Enterprise, el Lexington y el Saratoga, no estaban en Pearl Harbor. El Enterprise estaba a 300 kilómetros de distancia, regresando de entregar aviones a la isla Wake. El Lexington cumplía una misión similar hacia Midway. El Saratoga estaba en la costa oeste de Estados Unidos en mantenimiento. Yamamoto lo sabía. Había esperado que regresaran antes del ataque. No regresaron. Esa ausencia cambió la Segunda Guerra Mundial. Los acorazados hundidos en Pearl Harbor eran, en gran medida, reliquias de una doctrina naval que el propio ataque acababa de volver obsoleta. Lo que Japón había demostrado ese domingo era que el futuro de la guerra naval era la aviación y los portaaviones. Y precisamente esas armas del futuro, los portaaviones americanos, habían sobrevivido intactas. 6 meses después, en la batalla de Midway, del 4 al 7 de junio de 1942, esos portaaviones hundirían 4 portaaviones japoneses en un solo día, incluyendo al Akagi, el buque insignia de Kido Butai, que había lanzado el ataque a Pearl Harbor. Fue uno de los mayores giros del destino en la historia militar. Los mismos barcos que habían atacado Pearl Harbor fueron destruidos por las fuerzas que Pearl Harbor desencadenó. Pero volvamos al 7 de diciembre, porque hay una dimensión humana y política de ese día que es igualmente fascinante y que durante décadas generó debates que todavía no se han cerrado completamente. Mientras las bombas caían sobre Pearl Harbor, en Washington, los embajadores japoneses Kichisaburo Nomura y Saburo Kurusu se preparaban para entregar una nota al secretario de Estado Cordell Hull. Esa nota era, en esencia, la ruptura formal de las negociaciones diplomáticas. No era una declaración de guerra, pero era lo más cercano que el protocolo japonés contemplaba. El problema fue que la nota, que debía entregarse a la 1 de la tarde hora de Washington, 30 minutos antes del ataque programado para las 7:30 de la mañana hora de Hawái, llegó tarde porque los diplomáticos tardaron en descifrarla y mecanografiarla. La nota llegó a Hull después de que él ya había recibido informes del ataque a Pearl Harbor. Hull la leyó en silencio. Miró a los embajadores japoneses y les dijo, según el registro histórico, que en 50 años de servicio público nunca había visto un documento tan falso y distorsionado.
Los embajadores, que aparentemente tampoco sabían que el ataque había comenzado, se retiraron en silencio. Ese episodio generó durante décadas teorías de conspiración sobre si Roosevelt sabía de antemano del ataque y lo permitió para arrastrar a Estados Unidos a la guerra. Los historiadores han analizado esta pregunta exhaustivamente. Los archivos desclasificados, incluyendo miles de documentos de inteligencia, muestran que Roosevelt y su gabinete esperaban un ataque japonés en algún punto del Pacífico, pero no en Pearl Harbor específicamente. La famosa frase del propio Roosevelt, al referirse al 7 de diciembre como una fecha que vivirá en la infamia, fue escrita en su propio borrador, en lugar de la frase original, una fecha que vivirá en la historia mundial. Ese cambio de una sola palabra revela algo profundo sobre cómo Roosevelt entendió instintivamente el significado moral y emocional de lo que había ocurrido. Al día siguiente, el 8 de diciembre, Roosevelt se presentó ante el Congreso y solicitó formalmente la declaración de guerra contra Japón. El voto fue de 477-1 en ambas cámaras combinadas. La única voto en contra fue el de la congresista Jeannette Rankin, una pacifista convencida de Montana que también había votado contra la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Su valentía política, aunque políticamente suicida, es uno de esos momentos de conciencia individual que la historia registra con admiración silenciosa. 3 días después, el 11 de diciembre, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos. Hitler, en uno de los errores estratégicos más incomprensibles de la guerra, había decidido honrar su pacto con Japón, aunque no estaba obligado a hacerlo, ya que el tratado tripartito solo lo comprometía si Japón era atacado, no si Japón era el agresor. Esa decisión transformó una guerra del Pacífico en una guerra verdaderamente mundial y selló el destino del Tercer Reich. Imagina por un momento lo que este encadenamiento de decisiones revela sobre la naturaleza humana. Un embargo de petróleo que conduce a un ataque naval que despierta un gigante industrial, un dictador que honra un pacto cuando no necesitaba hacerlo. La historia no es solo la suma de fuerzas impersonales, es la suma de decisiones humanas, muchas de ellas tomadas con información incompleta, con orgullo, con miedo, con cálculos equivocados. La respuesta industrial americana a Pearl Harbor fue algo sin precedentes en la historia humana. El país, que en 1940 producía menos vehículos militares que Alemania, se transformó con una velocidad asombrosa. Para 1944, Estados Unidos producía más aviones de guerra por mes que Japón producía en un año. Las fábricas de automóviles de Detroit se convirtieron en fábricas de tanques y aviones en semanas. Las mujeres entraron masivamente al mercado laboral industrial, representadas en el icónico cartel de Rosie the Riveter, la obrera remachadora. La economía de guerra americana se convirtió en el arsenal de la democracia que Roosevelt había prometido que sería. Para los hombres de aquella época, y eran principalmente hombres, enrolarse en el ejército tras Pearl Harbor no era solo un deber cívico, era algo visceral, urgente, casi primitivo. Los centros de reclutamiento reportaron filas que doblaban la manzana el 8 de diciembre. Jóvenes que la semana anterior debatían si la guerra era asunto americano ahora no dudaban. Pearl Harbor había respondido la pregunta que el país llevaba 2 años evitando. Lo que los historiadores descubrieron siglos, en realidad décadas después, sobre la psicología de ese momento es igualmente fascinante. El ataque a Pearl Harbor fue percibido como una traición, porque llegó sin declaración formal de guerra previa, mientras diplomáticos japoneses continuaban conversaciones en Washington. Esa percepción de traición, más que el daño militar en sí mismo, fue lo que unifió a una nación profundamente dividida entre intervencionistas y aislacionistas. El movimiento América Primero,
que había resistido la entrada a la guerra con considerable apoyo popular, se disolvió literalmente en días. No fue la fuerza lo que cambió la historia ese día. Fue la percepción de la traición lo que forjó la voluntad de una nación. Hay una figura japonesa de ese día que merece una mención especial, porque su historia es uno de esos hilos narrativos que la historia tejió con crueldad poética. El soldado Kazuo Sakamaki era el comandante de uno de los 5 submarinos de bolsillo japoneses enviados a infiltrarse en el puerto durante el ataque. Su submarino sufrió averías en el giroscopio y no pudo completar su misión. Cuando intentó regresar, el submarino encalló en un arrecife. Sakamaki intentó llegar a nado a la costa para destruir el submarino y morir con honor, según el código Bushido que gobernaba la mentalidad de los soldados japoneses. Perdió el conocimiento exhausto y fue rescatado por soldados americanos. Se convirtió en el primer prisionero de guerra japonés capturado por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Un honor que para él representaba una vergüenza insoportable dentro de su sistema de valores. Su historia, contada en sus propias memorias escritas décadas después, es una ventana extraordinaria a la mentalidad del soldado japonés de aquella época, para quien la derrota y la captura eran literalmente impensables. Para los hombres de esa época, rendirse no era solo perder una batalla, era perder el alma. Era traicionar no solo a su nación, sino a sus ancestros, a un código de honor que consideraban más real que la vida misma. Esa mentalidad, radicalmente diferente a la occidental, explica en parte por qué la Guerra del Pacífico fue tan extraordinariamente brutal, tan absolutamente implacable en ambas direcciones. Los buzos e investigadores submarinos que han explorado los restos de Pearl Harbor durante décadas han recuperado artefactos que añaden capas de humanidad a la estadística. Fotos de familia en billeteras corroídas, cartas sin enviar, anillos de boda, una guitarra en el camarote de un marinero del Arizona. Objetos cotidianos que recuerdan que detrás de cada número en las listas de bajas había una persona específica, con un nombre, con una vida en construcción, con alguien que los esperaba en casa. Los análisis modernos de los restos del Arizona han revelado algo igualmente perturbador. El petróleo que sigue escapando del casco, entre 1 y 2 cuartos de galón por día, según estimaciones del Servicio de Parques Nacionales que administra el sitio, podría continuar escapando durante 50 a 100 años más. El barco literalmente sigue sangrando. Es difícil encontrar una metáfora más poderosa para lo que Pearl Harbor representó. Una herida que no cierra completamente, que sigue recordándonos algo que no debemos olvidar. Hoy, Pearl Harbor no solo existe como sitio histórico, es uno de los lugares más visitados de Hawái, con aproximadamente 1.800.000 visitantes anuales. El memorial del USS Arizona, que flota sobre los restos del barco, fue diseñado por el arquitecto Alfred Preis, él mismo un austriaco que había sido internado como extranjero enemigo en Hawái tras el ataque, una ironía histórica de las que solo la realidad puede producir. El memorial tiene una forma que se hunde en el centro y se eleva en los extremos, diseñado para representar, según las propias palabras de Preis, la derrota inicial y el triunfo final. El término infamia, esa palabra que Roosevelt escogió con cuidado para describir el 7 de diciembre, viene del latín infamia, que significa la ausencia de reputación, la pérdida del honor público. Roosevelt eligió esa palabra porque entendió que lo que Japón había hecho no era solo un acto militar. Era un acto que, en la percepción americana, destruía su propia reputación moral ante la historia, y usó esa percepción como combustible para la guerra más total que el mundo había visto. Hoy sabemos que Pearl Harbor fue simultáneamente una victoria táctica japonesa perfecta y el comienzo del fin del imperio japonés. Yamamoto lo había predicho. Había despertado a un gigante dormido
y lo había llenado de una determinación terrible. 3 años, 8 meses y 27 días después del ataque a Pearl Harbor, el 2 de septiembre de 1945, Japón firmó su rendición incondicional a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio, a vista del monte Fuji. La rueda había girado completa, pero lo que estás por escuchar como reflexión final es quizás lo más importante de todo. Pearl Harbor nos enseña algo sobre los límites del poder y la ilusión del control. Yamamoto diseñó un ataque perfecto. Lo ejecutó con precisión extraordinaria, y aún así no pudo controlar lo que ese ataque desencadenaría. Los líderes americanos tenían el mejor sistema de inteligencia del mundo en ese momento, descifrado de mensajes japoneses y analistas brillantes, y aún así no pudieron anticipar lo que ningún modelo de análisis había considerado posible. La historia está llena de ese patrón. Las guerras rara vez terminan como quienes las comienzan imaginan que terminarán. Las decisiones que parecen brillantes en el momento de tomarlas revelan sus consecuencias imprevisibles años o décadas después. El filósofo militar chino Sun Tzu, cuyo arte de la guerra se escribió hace aproximadamente 2500 años, lo dijo con una claridad que todavía resuena. La estrategia sin táctica es el camino más lento hacia la victoria. La táctica sin estrategia es el ruido antes de la derrota. Yamamoto tenía táctica perfecta, pero la estrategia, la gran estrategia de largo plazo, nunca estuvo de su lado. Y eso nos deja con una pregunta que vale la pena llevarse a casa, no como curiosidad histórica, sino como reflexión genuina. ¿Cuántas de las decisiones que tomamos, individuales o colectivas, son en realidad apuestas desesperadas disfrazadas de brillantez? ¿Cuántas guerras, conflictos, confrontaciones personales o geopolíticas comenzaron con alguien convencido de que había calculado todas las variables solo para descubrir que la variable más importante, la respuesta humana imprevisible del otro lado, era imposible de calcular? Pearl Harbor no fue solo una batalla, fue una lección sobre los límites del poder, sobre la ilusión de control, sobre lo que ocurre cuando los imperios apuestan todo a un golpe de suerte y despiertan fuerzas que no pueden contener. Ese día no solo se hundieron barcos, se redefinió el poder en el siglo XX. Si esta historia cambió la forma en que ves la guerra, compártela. Porque lo que acabas de escuchar no suele enseñarse en los libros de texto con esta profundidad. La historia oficial nos da fechas y números, pero detrás de cada fecha y de cada número hay decisiones humanas, miedos humanos, errores humanos, y a veces, en los rincones más oscuros de los archivos y en el fondo de los mares, verdades que todavía esperan ser contadas. Esto ha sido Crónicas de Guerra. Hasta la próxima revelación.